el ángel de la muerte puede ser visto por los perros. Y si un perro aulla, a pesar que su dueño está cerca, significa que el perro está mirando al ángel de la muerte. Pero si el perro aulla porque está solo, porque su dueño no está, entonces el perro aulla porque está triste. Pero si su dueño está ahí, y a pesar de eso el perro aulla, significa que el perro está mirando al ángel de la muerte. Pero el ser humano no podemos mirar eso, nosotros no. Shalom para todos ustedes. Continuamos en esta semana con el estudio de este libro, Orjot Tzadikim. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del temor de Dios. El autor nos estaba hablando acerca de la importancia del alma, las cualidades del alma y el origen del alma humana. Su origen es, como aquí le llama, de un lugar muy cerca de Dios, que le llama aquí, es el trono de la gloria de Dios. Luego nos habla así, continuamos y nos dice el autor. También hay una prueba grande, hay una gran prueba de que el alma proviene de arriba. ¿Qué significa de arriba? De arriba significa de los mundos espirituales y de un lugar muy cerca al trono de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el mundo material, el mundo inferior, el mundo de abajo, y el cuerpo, nuestro cuerpo es de aquí, del mundo material, de abajo, pero nuestra alma es del mundo superior, es de arriba, como acá dice el libro. Y hay una prueba grande que nos va a traer aquí el autor y dice, una gran prueba, una gran demostración de que el alma proviene de algo superior, es que nosotros vemos con nuestros ojos de que toda persona no le es suficiente, no se contenta con lo que tiene, sino que cada persona quiere progresar y quiere conseguir más y más y más. Continuamente cada persona busca subir y subir, progresar en los grados de valores que considere. Puede ser material, puede ser intelectual o puede ser espiritual. Cada persona, según su grado, quiere continuar en este progreso constante de superación y de subir cada vez más. Entonces, esta es una demostración de que el alma proviene de lo alto. Luego dice, si una persona tiene 1000 que significa 1000 monedas, quiere el doble, quiere 2000 monedas. Una comparación. Si una persona es un príncipe de una ciudad, o tiene un pueblo, o tiene autoridad en una ciudad, entonces quiere irse a otra ciudad y ser ahí un gobernador. Si es un gobernador, quiere irse a otra ciudad y quiere ser un rey en esa ciudad. O sea, cada persona busca un progreso, en cualquier forma, económica o político, o de poder, o de buena conducta, o religioso, lo que sea. Luego dice, y no hay ninguna persona, y ni siquiera el rey, y ni cualquier príncipe, que no codicie superar a otro grado, llegar a otro grado, de cualquier grado que sea. Como ya dijimos, puede ser material, puede ser económico, puede ser de salud, puede ser de capacidades físicas o intelectuales, puede ser de conocimiento, puede ser de buena conducta, de lo que sea. Luego dice, y todo esto viene debido a que el alma no se adhiere a cosas pequeñas. O sea, el alma no se adhiere ni se contenta con cosas pequeñas, sino continuamente el alma desea y codicia subir y superarse continuamente.
¿Por qué? Porque el alma, ella es elevada, más allá de todas las creaciones. Tenemos las creaciones como el cuerpo, los animales, los peces, las aves son creaciones, y el alma también es una creación. Pero como el alma es una creación que está más elevada que todas las demás creaciones, tiende a progresar continuamente, a querer más y más. A este deseo se le puede llamar como codicia o ambición o superación, cualquier nombre que se le pueda llamar. Luego dices por esto que la persona anda con cuello erguido. La persona anda erguida. O sea, no anda en 4 patas, sino anda en 2 pies y erguido. Porque es una demostración del alma, que el alma quiere elevarse. Y todo es por el alma que tenemos dentro. Y las demás criaturas, los demás animales, los demás seres, andan arrastrándose en su pecho o andan encurvados en 4 patas. Es una demostración que nos da aquí el autor de que el alma de la persona proviene de un lugar muy, muy elevado, como aquí le llaman en forma comparativa, proviene del trono de la gloria de Dios. Luego dice, y debido a que el alma humana viene de lo alto, viene del trono de la gloria de Dios, entonces por esto el cuerpo, y por lo tanto el alma está dentro del cuerpo. O sea, el alma proviene de lo alto, pero está dentro del cuerpo. Entonces dice, hay cierta semejanza de cualquier cosa que está en el mundo con respecto al cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano es, como dice, un microcosmos, o como aquí le llama, es un mundo pequeño. Entonces, ya que el alma está dentro del cuerpo, pues el mismo cuerpo también tiene cierta semejanza a un mundo entero. Y los científicos le llaman eso el microcosmos. Y los sabios judíos le llaman un mundo pequeño. O sea, un cuerpo humano es un mundo pequeño. O sea, cada persona es un mundo, en otras palabras. Luego dice, el alma se aparece a aquel que lo creó. ¿Quién creó el alma? Dios. Entonces el alma se aparece al Creador. Y el cuerpo se aparece a los mundos inferiores y a los mundos superiores. ¿Sí? Repito lo que nos dice aquí el autor, de que el alma se aparece al que lo creó. El alma tiene la semejanza de Dios, como dice el Génesis, y el cuerpo se asemeja a los mundos inferiores y también a los mundos superiores, o sea, a los mundos espirituales. Es el cuerpo humano. Continuamos y dice así, y ahora escucha una sabiduría maravillosa. Así nos dice el autor. Vamos a oír una sabiduría maravillosa. Que nos dice así. Así como Dios es elevado y gobierna sobre todas las personas y sobre todos los mundos, tanto arriba como abajo, así también el ser humano. Así también el ser humano gobierna en los mundos todo el tiempo que cumple la voluntad de su creador. Entonces la persona es un gobernante. Así nos dice el Génesis. Dios crea al hombre y le dice, dominen, gobiernen en los peces del mar, en las bestias, en los reptiles, dominen todo lo que está creado. Es lo que Dios dice a Adán cuando lo crea al principio. En Génesis es lo que Dios le da una orden al primer hombre. Entonces acá dice todo, entonces con la condición que el hombre cumpla la voluntad del Creador. Si la persona cumple la voluntad del Creador, entonces dice, Dios le da el poder de dominio en este mundo. O sea, en el mundo terrenal y también en el aire, en el espacio. Luego dice,
porque Moisés, la paz sea sobre él, le dijo el santo bendito sea él a Moisés, en el pecado del becerro de oro, déjame que destruya al pueblo. Esta frase es importante comprenderla. Después del pecado del becerro de oro, Dios le dice a Moisés, déjame que los destruya. ¿Qué significa déjame que los destruya? Significa de que es como si, aparentemente, ¿sí? Es como si Moisés tiene el poder de decir, Dios, no destruyas. Es una insinuación que Dios le dice, déjame que lo destruyas. ¿Qué significa déjame? O sea, si tú no me dejas, no lo destruyo. Y si tú me dejas, lo destruyo. Significa que Dios le está insinuando a Moisés, nuestro maestro, que Moisés tenía la capacidad de defender a Israel. Tenía la capacidad de imponer su voluntad. Y todo con el permiso de Dios. Dios le permitía eso. Ahora, ¿por qué? Porque Moisés cumplió la voluntad de Dios. Moisés cumplía la voluntad de Dios. Entonces le dice así. Entonces el escrito hace depender a la posibilidad de destruir en Moisés. Que de Moisés dependía si Dios destruía o no. Luego tenemos en el caso de Coré y su séquito, que la tierra los traga, y porque Moisés dice que la tierra abra su boca y trague a Coré y su séquito. Diríamos que la tierra obedece al mandato de un ser humano. Es un ejemplo que nos trae aquí el autor, para demostrar cómo el hombre, la persona, puede dominar inclusive a la tierra y puede ordenar que la tierra abra su boca y la tierra abre la boca y traga a Coré. Y claro que hay una condición de que esta persona obedezca a la voluntad de Dios. Luego dice, también tenemos otro ejemplo, es el caso de Elías. Elías el profeta. Elías el profeta dice, él juró de que no habría lluvia ni rocío, sino cuando él lo permitía. Cuando Elías decidía, podía haber lluvia o rocío. Y sucedió así, o sea, Dios permitió que la naturaleza le obedezca al profeta Elías. Esto es en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Y después vemos que Elías también, con su boca, desciende la lluvia. Luego hace que descienda también fuego del cielo para que mate a otras personas. Eso también está ahí en Primero de Reyes, en el capítulo 18. Y luego también tenemos que inclusive Elías resucitó a un muerto. Igual también hizo el profeta Eliseo. Aquí nos habla de Elías, que Elías resucitó a un muerto. Y esto está también ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Ahí nos habla cómo el profeta Elías aumenta el pan y el aceite y también resucita a un muerto. Significa de que una persona tiene capacidad inclusive de resucitar muertos. Pero ¿cuándo? Cuando Dios los permite. ¿Y cuando Dios lo permite? Cuando la persona cumple la voluntad de Dios. Muy bien, luego dice así. Y también el profeta Elías decretó acerca de Eliseo, su discípulo, que le iba a suceder, que le iba a tener el doble de poder de Espíritu Santo. Y sucedió así. Y luego dice así también todos los santos que hubieron en la tierra. O sea, todas las personas santas significa de buena conducta que hubieron en la tierra, gobernaban en lo alto y en lo bajo, y con la aceptación, la aceptación y la voluntad de Dios. De santo bendito sea Él. Y todo es cuando esas personas cumplían a la voluntad de Dios, del Creador. Es por esto, dice, cuídate de cumplir las enseñanzas de Dios, sus estatutos y todos sus mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que tengas el mérito de recibir la gran bondad
que está reservada para los justos. ¿Cuál es esta gran bondad? Ya expliquemos. La gran bondad que Dios creó y la reservó para los justos es esa inmensa felicidad del mundo venidero, del mundo de las almas. Cuando una persona se muere, el alma se separa del cuerpo y se va a esos mundos espirituales, donde ahí hay lo que se llama la luz divina, y la persona siente una gran felicidad. Otra palabra que se le llama a estos mundos es el jardín de Edén, el huerto de Edén, el jardín de las delicias, donde estas delicias no son comparables ni con la comida, ni con la bebida, ni con otras delicias aquí materiales. Es una delicia inexplicable, o sea, la vivencia es más fuerte que la vivencia en este mundo material. Luego dice, así como Dios, Él sabe y comprende el pasado y el futuro. Aquí nos explica el poder del alma, la capacidad del alma. Así también la persona, o sea, con su alma, la persona, por el término del alma, que Dios le dio a él, la sabiduría. Entonces la persona también puede un poco prever el futuro y puede recordar el pasado. No somos profetas, pero podemos prever el futuro con la inteligencia. Hay ciertos procesos naturales o sociales que se repiten. Si el hombre es inteligente y estudia las sociedades o a las personas, puede predecir el comportamiento de determinada persona o sociedad. No es 100% exacto, pero es una predicción. Lo que acá dice es una apariencia del alma, así como Dios sabe el pasado y el futuro. La persona con su alma también puede recordar su pasado y puede prever su futuro. No así como Dios lo hace, pero aproximadamente. Es lo que se llama, tiene una semejanza a Dios. Es un aparecido a Dios. No es así como 100%, pero un porcentaje muy pequeño. Luego dice, y así como Dios proporciona y da pan a toda carne, ¿sí? Así también la persona sustenta a sus familias, a sus hijos, a su esposa, a sus servidores y a sus animales. Es un paralelo, un parecido que está comparando que el autor de Dios con la persona por tener su alma. O sea, es el alma de la persona la que le hace un poco semejante a Dios. Así como Dios da pan a toda carne, así también la persona, el ser humano, es capaz de mantener a su familia, a sus servidores y a sus animales. Luego dice, y así como Dios, Él me paga y recompensa el bien y el mal, así también la persona recompensa y paga a los demás. Luego dice, así como Dios comprende el bien y el mal, así también la persona es capaz de distinguir un poco entre el bien y el mal. Luego dice, así como Dios hace los mundos y el universo, y los fundamentos de la tierra, y extiende los cielos, y junta las aguas, los mares en un solo lugar, así también la persona es capaz de construir y fundar y de extender algunas especies de techos y juntar aguas, ¿sí? Hacer piscinas y de sembrar, de cultivar plantas, plantar árboles y hacer todas las cosas que la persona hace y lo necesita. Pero lo hace con mucha fatiga y con trabajo, pero lo hace. O sea, el hombre trabaja y crea, a diferencia de los animales. Los animales generalmente todo lo que hacen es comer en base a la vegetación, en base a lo que se llama reino vegetal. Y las fieras comen a otros animales, pero no cultivan, no cuidan su ganado.
¿sí? Hay muy pocos animales que lo hacen un poquito parecido al ser humano, pero es una pequeñez. Por ejemplo, hay pájaros que construyen su nido, ¿sí? Puede haber inclusive, por ejemplo, mapaches que lavan sus verduras, o construyen represas, tumban árboles para que se represe el agua, pero nada más. No construyen más, no progresan. Hay aves que hacen sus nidos de barro, hay aves que lo tejen a su nido con fibras, pero no progresan más. El hombre cada vez progresa, inventa y crea. Es la semejanza del hombre que tiene, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la capacidad de crear y progresar mediante el alma que está dentro. Muy bien, luego dice así. Y todo esto, está claro, es con la aceptación y con la voluntad del Creador. O sea, Dios así consiente, Dios así permite. Porque si Dios no permite que nosotros construyamos, no podemos construir. Si Dios no permite que nosotros pensemos y hablemos o creamos cosas, no podemos hacerlo. Muy bien, luego dice así. Y así como no hay ninguna criatura que pueda mirar a Dios, no hay ninguna criatura en este mundo material que pueda mirar y contemplar a Dios, así también al alma, no hay ninguna criatura que pueda mirar al alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene la semejanza de Dios. Así como Dios es invisible, no se lo puede ver, no hay forma de captarlo con los 5 sentidos, igual es el alma. El alma también, no hay ninguna criatura que lo puede ver al alma. Aquí hablamos con los sentidos, ¿sí? Especialmente del humano. Porque es posible de que haya criaturas de que son capaces de ver a las almas o los espíritus o los ángeles. Pero como para asegurar esto, hay que haber estado en un cuerpo animal y nunca lo hemos estado, ¿sí? Pero es posible, según algunos estudios, de que los perros pueden ver a los ángeles o a las almas. Por eso vemos que el perro se dice aullan cuando alguien se va a morir y cosas por el estilo. Es lo que nos habla el Talmud, que los ángeles, o que el ángel de la muerte puede ser visto por los perros. Y si un perro aulla, a pesar que su dueño está cerca, significa que el perro está mirando al ángel de la muerte. Pero si el perro aulla porque está solo, porque su dueño no está, entonces el perro aulla porque está triste. Pero si su dueño está ahí, y a pesar de eso el perro aulla, significa que el perro está mirando al ángel de la muerte. Pero el ser humano no podemos mirar eso, nosotros no. Hay que servir para nosotros con nuestros 5 sentidos, no podemos mirar el alma, ni a los ángeles, ni siquiera al ángel de la muerte. ¿Sí? Entonces luego dice así. Ahora, ¿por qué? Porque el alma se parece a Dios. Luego dice así. Y ni en la vida ni en la muerte de la persona. Significa que el alma de la persona no se lo puede ver ni cuando la persona está viva, ni cuando la persona se muere. Nadie lo puede ver, que el alma sale de su cuerpo. Nadie lo puede ver. Hay científicos que han tratado de medirlo, de pesar el cuerpo. Algunos dicen que pesa, salen miligramos, pero esas son suposiciones. Y eso no es lógico, porque el alma no tiene peso. Lo que puede salir es el aire. El aire que tenemos en los pulmones, en el corazón, eso puede salir y el peso del cuerpo va a bajar. Eso no es porque salió el peso del alma, sino porque el alma salió y el cuerpo deja de respirar, que los pulmones se liberan del oxígeno y baja unos cuantos miligramos de peso. Eso no es peso del alma, porque el alma no pesa. Entonces dice, nadie puede mirar al alma, ni cuando la persona está viva, ni cuando está muerto. Pero cuando el alma sale del cuerpo, el alma misma sí puede mirar a otra alma. Porque ya no es corporal. Puede ver a sus parientes muertos, puede ver a sus familiares en los mundos espirituales. Muy bien. Continuamos y dice así. Y así como Dios, Él sabe el futuro, así también la persona
en el tiempo de que descansa sobre él el espíritu y su cuerpo, de ocuparse en sus trabajos y sus necesidades, y descansa y se va a dormir, entonces ve en sueños algunas cosas futuras que le son reveladas en forma de sueños de parábolas. Y también puede ver ahí almas en sus sueños. Hay personas que en su sueño hablan con su papá, hablan con su mamá. Hay lo que se llaman sueños premonitores. Sueños de que le profetizan a la persona lo que va a suceder al día siguiente o dentro de un mes. Eso inclusive hay libros que han escrito, inclusive son estudios ya científicos, son los sueños premonitores. Son cosas inexplicables, pero existen. No todos tenemos ese sueño. La gran mayoría de sueños es vanidad. Es producto del temor, de la preocupación, producto de una indigestión, producto de enfermedades, de fiebres. Pero hay una pequeña parte de sueños que son sueños premonitores. ¿Sí? Cuando la persona se duerme, su alma se va un poco arriba al mundo espiritual y ahí ve algo que va a suceder en el futuro. Solo que hay personas que lo vemos en forma de parábolas, de sueños. Y es difícil descifrarlo. Es lo que nos habla también en el libro de Daniel, con otros profetas, que veían en visiones. Son visiones ya despiertos. Entraban en una especie de trance. Ese era un sueño despierto. Veían animales volando. Hay también el caso del sueño de Faraón, de los siervos de Faraón, antes también y después el sueño de Faraón mismo. Luego tenemos los sueños de José, son sueños premonitores que avisan el futuro, y José supo descifrar el sueño de Faraón, que iban a haber 7 años de hambre. Antes de esos 7 años de abundancia, 7 años de hambre, y se preparó para los años de hambre. Y con eso ganó mucho dinero para Faraón. Luego nos habla también el sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en donde él ve el futuro de los reinos que van a suceder a la potencia de Babilonia. Son ejemplos de sueños premonitores, ¿sí? Pero en otra persona tenemos ese mérito, esa capacidad. Muy bien, ahora continuamos con este libro y dice así. Repetimos y dice así, así como Dios él ve el futuro, así también el alma puede ver el futuro cuando la persona se va a dormir y su alma en sueños le anuncia a la persona el futuro en forma de parábolas y sueños e imágenes. Luego dice así, y así como no hay ninguna criatura en este mundo que conozca los secretos de Dios, así también no hay ninguna criatura en las personas que conozca los secretos y los pensamientos de otra persona. Dice, no hay ningún ser humano que pueda conocer los secretos de Dios. Lo que dice en Deuteronomio, los secretos son para Dios y los revelados para nosotros y para nuestros hijos para cumplir todas las palabras de esta ley. Así también los pensamientos de otra persona, que son el alma que está pensando, ninguna persona puede saber los pensamientos de otra persona. Muy bien, luego dice así, y solamente Dios puede saber los pensamientos de cada persona y persona. Solo Dios puede saber. Así como está escrito en el Salmo 94:11, que dice ahí, Dios conoce los pensamientos del hombre. Eso dice así en el Salmo 94:11. Dios conoce los pensamientos del hombre. Hombre se refiere a la persona. Luego dice, y en muchas cosas se aparece la persona un poquito a Dios. Lo que dijimos, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Semejanza significa parecido, pero no es lo mismo. Y somos parecidos, pero muy poquito a Dios. Poquitito. Es lo que dice acá. ¿Sí? Eso quiere tener presente. Por un lado, tenemos el orgullo
de asemejarnos a Dios. Y eso nos puede perder. Nos puede llenar de orgullo y podemos pecar. Pensamos que somos dioses. Nos equivocamos. Exigimos el honor, la gloria, el orgullo, porque sentimos que somos semejantes a Dios. Pero la semejanza es muy pequeña, es muy mínima. Hay que saberlo. Por un lado tenemos la satisfacción de saber que somos semejantes a Dios, nuestra alma. Pero por otro lado hay que saber que esta semejanza es muy pequeña. ¿Sí? Para no enorgullecernos en forma vana. Para tomarlo todo, como dice, a proporción. No hay que ser exagerados. Lo dice, esta semejanza es muy pequeña. Muy pequeña nuestra semejanza a Dios, al Creador. Luego dice, y debido a la poca fuerza y a la poca paciencia que Dios dio a la persona, dice, Dios, a pesar que nos dio la vida y también nos dio, nos dio poca vida, poca paciencia, a pesar de eso también Dios nos dio algo más. Nos dio lo que se llama aquí el instinto malo. El instinto malo que va a servir para beneficio y para su mal de la persona. Y esto dice, va a servir para examinar a la persona y para probarlo si es que elige el bien o el mal. Aquí es importante, parece, según mi opinión, quiere conceptuarlo. Quiere definir lo que se llama mal instinto. Ya dijimos de que en el judaísmo no hay lo que se llama el Satán o el diablo que se rebeló contra Dios. Eso no existe. Esa es una mentira. Porque Dios es poderoso y todo lo puede. No hay nadie que se pueda rebelar contra Dios y persistir en su rebelión. El hombre puede rebelarse porque Dios lo permite, pero el hombre es hombre. Hablando de ángeles, no hay nadie que pueda rebelarse, ningún ángel contra Dios y seguir existiendo. En el libro de Job, ahí nos habla que Satanás, es un hijo de Dios. Ustedes pueden leer el primer capítulo de Job, en los primeros versículos, ahí nos relata que los hijos de Dios se presentan a Dios todos los días a rendir cuentas. Y dentro de ellos estaba Satán. O sea que Satanás es un hijo de Dios que se presenta todos los días a rendir cuentas a Dios. Dios lo creó a Satanás. Dios le da una función a Satanás. O sea, él no se revela contra Dios. Cumple la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos pruebe, como acá dice, que nos pruebe, que nos tiente, que nos examine. A lo que Satán también acusa y dice que Job es justo porque Dios le da bendiciones. Quita las bendiciones y verás, dice, cómo te reprocha en tu cara. Entonces Dios le dice, anda, pruébalo. Viene Satán y prueba a Job. Le da enfermedades, pruebas para ver hasta dónde soporta Job. Entonces, esas son las pruebas. Una de ellas es como acá le llaman el mal instinto, que tiene que ver con el Satán, que también es el acusador, es el fiscal, y también es el ángel de la muerte. Pero en realidad, él no nos obliga. Simplemente trata de seducirnos, nada más. Satán no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros no le damos ningún poder, él no puede hacer nada, Satán. No puede hacer nada, es el mal instinto. Entonces todo depende de cada uno de nosotros. Si yo obedezco, hago caso a su consejo de Satán, del mal instinto, entonces el culpable soy yo, no Satán. Él simplemente me seduce. Simplemente trata de inclinarme, trata de aconsejarme, de probarme, pero no me obliga. El que decide soy yo y solamente yo.
y cada uno de ustedes es igual. Entonces, no hay por qué culpar a nadie, no hay por qué culpar a Satán ni al mal instinto. Ya que hemos llegado a este punto, conviene analizar este caso. En el Génesis ahí nos habla acerca del pecado de Adán y Eva. Dios les prohíbe que comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto. ¿Sí? Y viene la serpiente y seduce a la mujer, y la mujer come el fruto prohibido y también le da a Adán, y Adán come del fruto y pecan los dos. Al final, Dios viene y da el castigo. A cada uno le da su castigo. A la serpiente le da el castigo, lo maldice a la serpiente. ¿Por qué? Por seductora. A la mujer también le da su castigo por haber desobedecido la voluntad de Dios. Y al hombre le da el castigo también por haber desobedecido a Dios y por haber obedecido a su esposa, desobedeciendo a Dios. Todos reciben su castigo. No hay nadie que pueda aquí decir, el otro me obligó. La mujer no le obligó al hombre. El hombre comió porque no quiso decir no. Pero él pudo decir no y pudo no haber comido. Pero por haber obedecido a su esposa y desobedecido a Dios, Dios le castiga. Aquí no hay disculpa. La mujer tampoco no puede disculparse. Claro que la serpiente lo seduce, ¿sí? Pero no le obliga a la serpiente. Entonces no hay disculpa. La mujer recibe su sentencia. Y la serpiente tampoco puede disculparse. No puede decir, yo no hice nada malo. Ahí tenemos la seducción, ¿sí? Entonces la serpiente también recibe su castigo por seducir. Ahora, pero si hablamos del mal instinto aquí, Dios le dio la función al mal instinto de seducirnos. Entonces aquí no, ya no hay castigo para mal instinto. Más bien un premio porque cumple la voluntad de Dios continuamente de probarnos. Es el mal instinto. Como acá dice, el mal instinto es cuando la persona tiende a excederse en todas estas fuerzas anímicas. Hay fuerzas que provienen del alma básica, que es el nefesh, que está en la sangre, comer, beber, procrearse, y sentimientos básicos como de ira y temor. Eso proviene de la sangre, del hígado. Entonces, de aquí la persona entonces tiene que tener cuidado entonces. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuidarse de no excederse en el uso de estas fuerzas que Dios creó para ayudarnos. Comer en abundancia ya es un pecado. Inclusive dejar de comer ya es un pecado porque se va a morir. Dejar de beber es un pecado porque se va a morir. Beber mucho es un pecado porque va a explotar con mucha agua. Igual es procrearse. Procrearse con cualquiera o no procrearse también es un pecado. ¿Sí? Entonces, eso entonces no es malo, ya dijimos. Son fuerzas neutras. Entonces, ¿cuál es lo malo? El uso ilimitado de estas fuerzas. Es el mal instinto. El mal instinto es esa tendencia a usar de estas fuerzas de forma ilimitada. Comer hasta reventar, beber hasta explotar, procrearse sin límites y sin ninguna restricción, enojarnos y airarnos con cualquiera en cualquier momento, o tener miedo en cualquier momento, esas cosas sin límites, es esa tendencia a expresarnos sin límites y sin freno, es el mal instinto. Muy bien, porque eso nos va a destruir a nosotros y al universo entero. Muy bien. Y para terminar, ¿sí? Entonces, hablamos de la generación del diluvio, que Dios castiga con un diluvio con bastante agua. Y los sabios, bendita memoria, explican de que el agua significa
el deseo incontrolado. Hablamos del agua en abundancia. Que la simple agua es el deseo. El diluvio es el deseo incontrolado. Diluvio es una agua sin parar. Mucha agua ahoga a todo ser viviente que respira. Solamente los peces gozan con mucha agua. Los seres que respiramos nos ahogamos en el agua. Pero un poquito de agua es la fuente de la vida. Si nos falta agua, perecemos. Entonces, el agua en una cantidad determinada, balanceada, es la fuente de la vida, el agua. Pero el agua sin límites es la muerte. Eso para que entiendan ustedes de qué hablamos. Entonces, son las fuerzas que Dios ha creado, el deseo de comer, beber, reproducirse, la ira y el temor. Si lo usamos sin límite, nos destruye a nosotros y al mundo entero. Así como el agua, como un diluvio. Pero si lo usamos a medida, con lo que debe ser, en el lugar apropiado, en la cantidad apropiada, en la dosis apropiada, esa es la fuente de la vida. Muy bien, cerramos este paréntesis y continuamos con lo que dice aquí el autor en este libro. Entonces Dios creó, dice aquí, al mal instinto, además de que nos dio la vida y nos dio también la inteligencia. Y este mal instinto es para nuestro bien y también para nuestro mal. O sea que va a depender de nosotros. ¿Qué elegimos? ¿Qué decidimos? Si decidimos obedecer al mal instinto, es el mal. Si decidimos rechazar el mal instinto, es el bien. Luego también dice, y esto es también o sea, este mal instinto también nos embellece a la persona. Y además construye, o sea, hablamos aquí de la tendencia, de los instintos básicos que dijimos. Comer, beber, procrearse, los instintos básicos de ambicionar, todos en forma así controlada, es algo bueno, pero sin control es el mal instinto y va a destruir. Entonces, estas fuerzas a la persona le impulsan a construir, a plantar, a destruir, a arrancar lo plantado, a matar y a castigar, a acumular riquezas y a luchar, a pelear, a dominar sobre los demás, a despojar, a enojarse en gran manera. Luego dice, y si es que no hubiera esta tendencia de la ambición, esa tendencia a codiciar y acumular bienes sin razón, entonces dice la persona, motivado por el conocimiento de la muerte, no haría nada, no trabajaría, ni tampoco se procrearía. Hablamos de un ser humano consciente que va a morir, entraría en una depresión, entraría en desesperación y no trabajaría. ¿Para qué? Porque va a morir. No come porque va a morir. No bebe porque va a morir. ¿Para qué? Es en vano, pérdida de tiempo. No se procrea. ¿Para qué? Porque va a morir. No construye. ¿Para qué? Porque va a morir. Entonces necesita estas fuerzas espirituales que le aguijoneen. ¿Cuáles son? El deseo de comer, el deseo de beber. Son límites, o sea, ilimitados este deseo. Y tenemos también el orgullo, la crueldad, la ira, el temor, ilimitados. Nos van a ayudar, pero también nos van a destruir. Entonces, ¿de qué depende que nos va a construir? De que le pongamos límite, de que dominemos estas fuerzas. Entonces dice así. Entonces, dice, si es que estas fuerzas no existieran, el mundo se perdería y se destruiría, porque el hombre ya no ambicionaría nada, ni comería, ni trabajaría, ni se procrearía. Entonces, santo bendito sea Él, no creó en este mundo, no lo creó este mundo, sino para construir y para que sea conducido con la mucha misericordia de Dios mediante las personas. Dios creó este mundo para que el hombre gobierne y domine este mundo. Pero si es que el hombre es consciente que va a morir, se desesperaría, se desalienta, entra en depresión,
Pero eso necesita estas fuerzas que lo aguijoneen. Pero estas fuerzas también, a la par que lo aguijonean y también que le van a poner en prueba su obediencia a Dios, también le pueden destruir si es que no le ponemos límite a estas fuerzas. Luego dice, y si la persona domina a este mal instinto, pone límite a estas fuerzas ilimitadas, le pone límite, y gobierna a su mal instinto, domina su mal instinto y no peca, o sea, no usa más allá del límite permitido, ¿sí? Sino según lo que el Creador ha limitado, y solo usa a estas fuerzas, a estos instintos, a estos sentimientos, lo usa para el bien, y para cumplir la voluntad de Dios y por temor a Dios bendito sea, y es por eso que no peca ni hace ninguna iniquidad, ¿sí? Entonces ahora estas fuerzas son buenas. Hasta lo ha logrado convertir a estas fuerzas en positivas y constructivas. Entonces dice, bienaventurado sea esta persona, y bienaventurado sea la persona que dio a luz a esta persona que llegó a este gran grado de dominar a todas estas fuerzas, que ilimitadas es lo que nos van a destruir, que es lo que se llama el instinto. Muy bien, terminamos en esta parte. Vamos a ver si hay alguna pregunta que alguien puede haberlo hecho. Un momento. En un momento voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, shalom para todos. Un momento. Vamos a ver. Aquí hablamos que los pensamientos lo conoce Dios. Casi la parte final de la pregunta casi no entiendo bien cuál es la pregunta, ¿sí? Pero de todas maneras voy a tratar de responder con la ayuda de Dios. Entonces, mírenme. Aquí hablamos que Dios conoce los pensamientos, ¿sí? Y luego aquí nos pregunta acerca de antes que la persona haga la acción, o antes de que se produzca la ira, si esto también es del Creador. Es también el Creador. Es aquí, no entiendo, digamos, qué significa, pero vamos por partes. Ya dijimos de que primero surge el sentimiento, ¿sí? El sentimiento puede estar en la sangre, el hígado, o puede estar en el corazón, el origen. La ira y el temor es en el hígado, la sangre. Luego tenemos el orgullo, el valor, la alegría, la tristeza, generalmente está en el corazón, es la raíz de sentimientos. Y luego tenemos el pensamiento. El pensamiento está en el cerebro. Pensamos y el sentimiento de codicia también parte del corazón. Luego pensamos qué hacer. Y luego lo hablamos y luego lo podemos hacer. Esos son los pasos. Si algo yo o ustedes sentimos, si algo sentimos adentro y surge una idea en el pensamiento sin que yo lo invite, yo no soy culpable de eso. Eso Dios lo creó así. Dios así creó mi sistema. Dios así creó mi sistema material, o sea, es una combinación de alma y fuerzas que rigen el cosmos, los mundos materiales. Surgen el deseo, la codicia, la ira, el temor y el pensamiento sin que yo lo invite. Yo no soy culpable por eso. Dios así lo creó. Tampoco Dios es culpable, ni tampoco soy culpable. Pero si yo lo acepto y lo estimulo, lo cultivo, ahí soy culpable. O tengo mérito. Depende de qué es lo que cultivo. Si cultivo un buen pensamiento, cultivo un buen sentimiento, tengo mérito. Pero el hecho de sentirlo y pensarlo sin que yo lo invite, eso no me da ningún mérito
ni me da ninguna culpa. Esa es parte del mal instinto o del buen instinto que ya hemos hablado. Eso no es mi mérito, ni tampoco es mi culpa. Pero si yo lo acepto o lo rechazo, eso ya es mi mérito o es mi culpa. Si el pensamiento es malo, primero, si el sentimiento es malo, ¿sí? Y el pensamiento también es malo, y yo no lo invité, no es mi culpa. Pero si yo lo rechazo, es mi mérito mío. Si yo acepto el pensamiento y sentimiento malo, yo lo acepto, es mi culpa. Yo lo sigo cultivando, tengo más culpa. Lo hablo, tengo más culpa. Lo hago, ya es la culpa completa. Eso que quede claro, ¿sí? Entonces es importante comprender esto para no sentirse culpable por algo que no lo somos. Por ejemplo, si vemos a alguien ahí y sentimos sentimiento de odio, sentimiento, diríamos, de desprecio, y yo no lo invité, por eso yo no soy culpable por sentimiento. Surge una idea de despreciar, de ofender a otro, de burlarme de otro, yo no lo invité, por esa idea que surge en mi mente, yo no soy culpable. Pero si yo lo rechazo estas ideas, tengo un mérito. Ahora recién tengo un mérito. Por rechazar esa idea, digo, esto no es malo, no pienses en eso, esa cosa no se siente, no debe ser así. Pero si yo acepto estas cosas negativas, lo acepto, y empiezo a maquinar, a pensar, empiezo a incentivar estas malas ideas, este mal sentimiento, ahora soy culpable. Y si lo hablo, ya soy más culpable. Entonces, es el camino, ¿sí? Espero que haya contestado en forma un poco más exacta aquí a la pregunta. Muy bien, vamos a ver, parece que no hay más preguntas. Bueno, les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima semana. Shalom, shalom.